¿Quién es el actual presidente de los Estados Unidos? Respuesta: el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. ¿Cuál es la ley suprema del país? Respuesta: la Constitución. ¿Qué hace la Constitución de los Estados Unidos? Respuesta: establece el gobierno, define el gobierno, y protege los derechos básicos de los ciudadanos. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? Respuesta: la Constitución tiene 27 enmiendas. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? Respuesta: la vida y la libertad. ¿Cuántos senadores hay en los Estados Unidos? Respuesta: hay 100 senadores en los Estados Unidos. ¿Por cuánto tiempo elegimos a los senadores en los Estados Unidos? Respuesta: elegimos a los senadores para un término de 6 años. ¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes? Respuesta: la Cámara de Representantes tiene 435 miembros. ¿Qué grupo de personas fue tomado como esclavos y traído a América? Respuesta: los africanos. ¿Cuándo fue escrita la Constitución de los Estados Unidos? Respuesta: la Constitución de los Estados Unidos fue escrita en 1787. ¿Cuándo deben todos los hombres residentes en los Estados Unidos registrarse para el servicio selectivo? Respuesta: a la edad de 18 años. ¿Cuántos años debe tener una persona para votar por el presidente? Respuesta: debe tener 18 años. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Respuesta: el presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en leyes? Respuesta: el presidente. ¿Quién escribe las leyes de los Estados Unidos? Respuesta: el Congreso. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? Respuesta: George Washington. ¿Qué ocurre en la Convención Constitucional de 1787? Respuesta: se redactó la Constitución. ¿Quién tiene el poder de declarar la guerra? Respuesta: el Congreso. ¿Qué hizo el proyecto de ley de derechos? Respuesta: garantizó derechos fundamentales como la libertad de expresión, libertad de culto, el derecho a un juicio justo, y más. ¿Cuándo se celebra el Día de la Independencia? Respuesta: se celebra el 4 de julio. ¿Cuál es el nombre del himno nacional de Estados Unidos? Respuesta: el nombre del himno nacional es The Star Spangled Banner, la bandera llena de estrellas. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Respuesta: hay 9 jueces en la Corte Suprema. ¿Cuánto tiempo sirve un juez de la Corte Suprema? Respuesta: los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida o hasta que deciden retirarse. ¿Quién fue Martin Luther King Jr.? Respuesta: fue un líder en los derechos civiles y luchó por la igualdad para todos los estadounidenses. ¿Cómo se llama el vicepresidente de los Estados Unidos ahora? Respuesta: la vicepresidenta de los Estados Unidos es Kamala Harris. ¿Cuál es el sistema económico en los Estados Unidos? Respuesta: economía de mercado capitalista. ¿Cuál es uno de los derechos de libertad de expresión? Respuesta: uno tiene el derecho a expresar sus propias opiniones. ¿Cómo se llaman los primeros 10 enmiendas de la Constitución? Respuesta: se llaman la Carta de Derechos, Bill of Rights. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Respuesta: luchó por los derechos de las mujeres, especialmente por el derecho al voto. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Respuesta: la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Quién tiene derecho a votar en las elecciones federales? Respuesta: los ciudadanos de los Estados Unidos que tienen al menos 18 años de edad.
¿Cómo se llama el presidente de la Cámara de Representantes ahora? Respuesta. El actual presidente de la Cámara es el republicano Kevin McCarthy. ¿Cuál es una promesa que se hace al convertirse en ciudadano de los Estados Unidos? Respuesta. Dar lealtad a los Estados Unidos. ¿Cuántos años debe tener una persona para ser elegida presidente? Respuesta. Debe tener al menos 35 años. ¿Quién fue el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Respuesta. Franklin Roosevelt. ¿Quién vetó la mayoría de las veces? Respuesta. Franklin D. Roosevelt. ¿De qué país luchamos durante la Revolución Americana? Respuesta. Luchamos contra Gran Bretaña. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Respuesta. Compró el territorio de Luisiana. ¿Qué hizo Emilio Aguinaldo? Respuesta. Fue un líder en la lucha por la independencia de Filipinas. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Respuesta. Está en la Isla de la Libertad, en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué hay 13 barras en la bandera? Respuesta. Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Respuesta. Porque representan los 50 estados. ¿Qué es una enmienda? Respuesta. Una enmienda es un cambio o una adición a la Constitución. ¿Cuál es el sistema político de los Estados Unidos? Respuesta. Es una república constitucional y democrática. ¿Cómo se llama la enmienda que garantiza la libertad de religión? Respuesta. Se llama la primera enmienda. ¿Qué ocurre en el sistema de los checks and balances, verificaciones y equilibrios? Respuesta. Cada rama del gobierno puede verificar y limitar el poder de las otras ramas. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? Respuesta. Se recomienda que verifique quién es el gobernador actual de su estado. ¿Quién puede votar en una elección primaria federal? Respuesta. Los ciudadanos de los Estados Unidos que están registrados para votar. ¿Cuándo fue la Guerra Civil? Respuesta. La Guerra Civil fue entre 1861 y 1865. ¿Qué hizo Harriet Tubman? Respuesta. Ayudó a esclavos a escapar a través del ferrocarril subterráneo. ¿Quién tiene el poder para nombrar a los jueces de la Corte Suprema? Respuesta. El presidente. ¿Cuándo deben los hombres ciudadanos y no ciudadanos registrarse para el servicio selectivo? Respuesta. Deben registrarse entre las edades de 18 y 25 años. ¿Cuál es la rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos? Respuesta. El Congreso. ¿Qué es la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos? Respuesta. El presidente. ¿Qué es la rama judicial del gobierno de los Estados Unidos? Respuesta. La Corte Suprema. ¿Qué batalla marcó el final de la Revolución Americana? Respuesta. La batalla de Yorktown. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Respuesta. Thomas Jefferson. ¿Qué presidente es conocido como el padre de nuestro país? Respuesta. George Washington. ¿Cuál es uno de los derechos garantizados por la primera enmienda? Respuesta. Libertad de expresión. ¿Cuándo fue adoptada la Constitución? Respuesta. Fue adoptada el 17 de septiembre de 1787. ¿Quién fue el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Respuesta. Woodrow Wilson. ¿Qué guerra ocurrió durante la presidencia de Lyndon Johnson? Respuesta. La Guerra de Vietnam. ¿Qué hizo el Acta de Derechos Civiles de 1964? Respuesta. Prohibió la discriminación racial en lugares públicos.
¿Cuándo es el último día que puedes enviar una declaración de impuestos federal? Respuesta: el último día es el 15 de abril. ¿Qué ciudad fue la primera capital de los Estados Unidos? Respuesta: Nueva York. ¿Por qué se peleó la Guerra de Corea? Respuesta: para detener la propagación del comunismo. ¿Por qué se peleó la Guerra de Vietnam? Respuesta: para detener la propagación del comunismo. ¿Cuándo se celebran las elecciones generales en los Estados Unidos? Respuesta: se celebran el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Respuesta: Franklin D. Roosevelt. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? Respuesta: declaró libres a los esclavos en los Estados Confederados. ¿Qué hizo el Acta de la Seguridad Social? Respuesta: creó un sistema de pensiones para jubilados y ayudó a las personas con discapacidades, pobres y desempleados. ¿Quién tiene el poder de emitir dinero en los Estados Unidos? Respuesta: el Departamento del Tesoro. ¿Quién fue el presidente durante la Guerra Civil? Respuesta: Abraham Lincoln. ¿Qué derecho otorga la 14ª enmienda? Respuesta: otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento en los Estados Unidos. ¿Qué hizo el Tratado de Guadalupe Hidalgo? Respuesta: finalizó la Guerra México-Americana y dio a los Estados Unidos gran parte del suroeste del país. ¿Qué hace la rama judicial del gobierno? Respuesta: revisa las leyes y decide casos. ¿Cuántos años dura el término de un senador de los Estados Unidos? Respuesta: 6 años. ¿Cuántos años dura el término de un representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Respuesta: 2 años. ¿Cuántos años dura el término de un presidente de los Estados Unidos? Respuesta: 4 años. ¿Qué hace la rama ejecutiva del gobierno? Respuesta: hace cumplir las leyes. ¿Cómo se llama la Suprema Corte de los Estados Unidos? Respuesta: se llama el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Cuál es la regla de la ley? Respuesta: que nadie está por encima de la ley. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Respuesta: los indígenas americanos. ¿Quién escribió la Constitución de los Estados Unidos? Respuesta: los padres fundadores, liderados por James Madison. ¿Qué significa e pluribus unum? Respuesta: de muchos, uno. ¿Cómo se llama la enmienda que prohíbe la esclavitud? Respuesta: la 13ª enmienda. ¿Qué tipo de gobierno tiene los Estados Unidos? Respuesta: una república federal. ¿Quién puede vetar proyectos de ley? Respuesta: el presidente. ¿Qué es el juramento de lealtad? Respuesta: es un juramento de lealtad a la bandera y a la República de los Estados Unidos. ¿Cuál es la capital de tu estado? Respuesta: la respuesta a esta pregunta dependerá de tu estado actual. ¿Cuántos años puede servir una persona como presidente de los Estados Unidos? Respuesta: una persona puede servir un máximo de 2 términos de 4 años cada uno, para un total de 8 años. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Rusia? Respuesta: Alaska. ¿Quién tiene el poder de declarar la guerra? Respuesta: el Congreso. ¿Quién tiene el poder de aprobar el presupuesto federal? Respuesta: el Congreso. ¿Qué documento estableció la primera forma de gobierno de los Estados Unidos? Respuesta: los artículos de la Confederación. ¿Cuál es el deber del vicepresidente en el Senado? Respuesta: es el presidente del Senado,
pero solo vota para romper un empate. ¿Cuándo se considera a un ciudadano de los Estados Unidos como un ciudadano naturalizado? Respuesta: cuando ha sido otorgado la ciudadanía después de cumplir con los requisitos establecidos por el Congreso en el Estatuto de Naturalización. ¿Cuántos años debes tener para votar en una elección federal? Respuesta: debes tener al menos 18 años. ¿Quién escribió los artículos de la Confederación? Respuesta: el Segundo Congreso Continental. ¿Qué movimiento trató de terminar con las desigualdades raciales? Respuesta: el movimiento de los derechos civiles. Aquí hay algunas preguntas para nuestros espectadores. Por favor, escriban sus respuestas en la sección de comentarios.